una de las críticas más grandes de la administración de Barack Obama fue el enfoque y atención que le dio a sus relaciones con China, dejando de lado a Medio Oriente o América Latina. Trump después pensó mucho en la economía estadounidense. Ahora, ¿cree que la gestión de Biden seguirá la política de Obama? Él fue su vicepresidente. ¿O cambiará de dirección? ¿Será un poco Trump, un poco Obama? ¿Qué opina usted frente a este nuevo presidente? Bueno, primero, no soy especialista en política internacional, ahí sería... Bueno, sobre todo experto de caradura Chile, de mi parte sí, adjudicarme Chile y Argentina, vamos. Pero digo, me imagino, y repito, que es muy posible que Biden intente asemejarse más a Obama que a Trump. No solo porque Biden fue vicepresidente de Obama, y creo que en buena medida Biden es un hombre fuertemente ligado, y mucho más Kamala Harris, por lo que escuchaba en algunos especialistas en política internacional estos días, mucho más ligado con lo que es el aparato del Partido Demócrata, con lo cual imagino que es muy factible que Biden tenga cierta cercanía con lo que fue la administración Obama, sino porque inclusive creo que en su gabinete hay importantes miembros de lo que fue el gabinete de Obama. Con lo cual es factible que sí, haya una economía, haya una política más abierta hacia el resto del mundo, una política menos confrontativa, menos cerrada. De hecho, claramente lo que se planteó es, bueno, eliminar algunos de los factores más aislacionistas que tenía el trumpismo. Ya se decidió eliminar el muro que se iba a construir con México. Me parece que sí, es muy factible y repito, no es mi especialidad y soy... Pero, por ejemplo, ¿cree que podrían colaborar más, que el gobierno argentino podría colaborar más con un gobierno de este tipo en Estados Unidos? No sé. Entre otras cosas, pues el gobierno argentino es un gobierno muy aislacionista. El gobierno argentino es un gobierno que en general no parece tener una política exterior demasiado abierta. El gobierno argentino hoy en día tiene una posición bastante compleja desde el punto de vista. Se separó de los países que formaban parte del Grupo de Lima. El gobierno argentino está más preocupado, me parece, hoy en día por lo que pasa en América Latina que por un acercamiento o alejamiento con Estados Unidos. En todo caso, le interesaría que el gobierno de Estados Unidos colabore con nosotros, nos apoye en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. No sé si el gobierno argentino tiene interés en tener un alto perfil en su política exterior para temas que no estén vinculados directamente con América Latina. Y repito, no es mi especialidad, pero me parece que el gobierno argentino no tiene una política exterior demasiado activa. Profesor, si no me equivoco, usted también ha escrito varios artículos, varias notas sobre la política chilena, sobre la situación chilena. Primero, me permito preguntarle, ¿por qué este interés en ese país? ¿Existe una diferencia entre Chile y los demás países del área? A ver, no solo ideológica, en plan estructural. Mi interés, yo te voy a ser absolutamente honesto y no es muy académico lo que voy a decir, pero sí tiene que ver con que yo empecé a estudiar Chile por un grupo de investigación sobre América Latina, en el cual en general Chile no lo agarró nadie y lo agarré yo, digamos, lo elegí yo. Una vez que empecé a estudiar Chile me pareció un país sí muy interesante para analizar. Chile es un país que antecede a los países latinoamericanos, ya que hablamos de estructura, en términos de reformas económicas, en más de una década. Las reformas estructurales económicas de Chile empiezan a mediados de la década del 70, mientras que del resto de América Latina las reformas estructurales, llamémoslo una palabra que a mí mucho no me gusta a mí, pero que es muy común en Argentina, neoliberales, empiezan a mediados de los 80 aproximadamente. Otro tema interesante y que nos lleva a ver a Chile es que Chile, en términos estructurales, tiene un gobierno dictatorial que institucionaliza exitosamente su modelo de desarrollo político. Chile
en términos de transiciones a la democracia, es lo que uno podría llamar un modelo de transición impuesta, en el sentido que Chile no solo sale de la dictadura con las reglas que el gobierno militar impone, sino que construye un modelo de democracia desde ese mismo gobierno militar, a través del Consejo de Seguridad Nacional, a través de la imposibilidad del gobierno de Patricio Aylwin de poder modificar o de poder cambiar las autoridades militares, en términos de un sistema electoral que tiende a generar la moderación de las candidaturas. Entonces es un caso muy interesante Chile. Pues Chile tiene como lo dice un se llama Juan Carlos Casas, que escribió en Argentina en diarios económicos todo el tiempo, tiene un dictador constitucional. Y lo logra hacer con éxito. Chile, el pinochetismo, para mí tiene de muy interesante que transforma estructuralmente Chile. No solo transforma económicamente. Manuel Antonio Garretón explica que Chile, post-Pinochet, no solo es una economía de mercado, es una sociedad de mercado, en donde las políticas sociales se mercantilizan, en donde mi posibilidad de acceder a una jubilación, el colegio al cual van a ir mis hijos o al cual voy a mandar a mi familia a tratarse al instituto sanitario, es una decisión mía, porque a mí el Estado lo que hace es darme un cheque de educación para que yo elija a qué colegio quiero mandar a mi hijo y financie con el cheque de educación. O sea, la idea de una sociedad en donde la competencia y el mercado son organizadores, aparece en Chile con mucha más fuerza que en el resto de América Latina. Eso me llamó mucho la atención y por eso empecé a trabajar el caso chileno. ¿Cree usted que hubo un cambio positivo desde la economía bajo Allende y hacia la economía de Pinochet y la transición democrática? Y no es una pregunta trampa, es una verdadera pregunta. ¿Qué opina usted de ese cambio? ¿Ha sido positivo, negativo? ¿Ha sido diferente? ¿Cómo se podría describir? A ver, que sea positivo o negativo es siempre un motivo de controversia, porque es positivo o negativo para quién, y Claro. para qué, y a partir de qué valores. Cuando uno mira los grandes números de la macroeconomía, claramente las reformas pinochetistas han sido muy exitosas en términos de crecimiento del país, en términos de modernización del aparato productivo, en términos de control de la inflación, en términos de capacidad exportadora, en términos de caída de la pobreza. Ahora, uno podría mirar otro tipo de indicadores y, por ejemplo, mirar los niveles de desigualdad a nivel social. Y ahí claramente Chile se volvió una sociedad más desigual. Entonces, que algo sea positivo o negativo, uno tiene que mirarlo con relación a qué. ¿Es bueno que haya menos pobres, aun cuando esa menor cantidad de pobres coincida con un mayor nivel de desigualdad? Y eso pasa, puede pasar y pasó. Entonces, la reforma de Pinochet, ¿son buenas o malas? Bueno, depende de dónde las miremos. Si uno mira a la estructura económica chilena en términos de capacidad de crecimiento, de capacidad de producción, etc., claramente han generado una modernización del aparato productivo enorme. Si uno mira los niveles de desigualdad, el pinochetismo claramente deterioró los niveles de igualdad en la sociedad chilena. Y los gobiernos que suceden a Pinochet, en general, no tocan estructuralmente ese modelo económico. Lo mantienen en gran medida y lo que hacen es un proceso de inclusión social a través de aumento de los impuestos a los sectores más beneficiosos económicamente y políticas sociales redistributivas, especialmente en salud y en educación. Entonces Chile logró bajar en los gobiernos militares, democráticos, perdón, tanto de la concertación como de los gobiernos de la derecha, de Piñera, ambos. Logró bajar fuertemente los niveles de pobreza, pero no logró bajar tan fuertemente los niveles de desigualdad. Ahí hay un elemento interesante para pensar. El otro elemento interesante para pensar es que Pinochet cambió la sociedad chilena en otro sentido. La sociedad chilena post-pinochetista fue una sociedad mucho menos participativa,
una sociedad mucho menos movilizada. Parecía que Chile había aceptado un modelo de orden sin grandes conflictos. La realidad es que eso no es así. En Chile, muchos sectores no participaban electoralmente, no votaban, no se integraban al sistema institucional, sin embargo, seguían movilizándose en las calles. Ahí aparece, por ejemplo, la llamada rebelión de los pingüinos, las críticas fuertes de los alumnos secundarios a muchas de las reformas educativas que se habían generado ante el sistema pinochetista, que podían generar mayores niveles de alfabetización, podían haber menos analfabetos en Chile, pero sin embargo había una distancia cada vez más grande entre aquellos alumnos que salían de las universidades y los colegios mejor ranqueados y aquellos que estaban en niveles más bajos. Eso significaba distancias crecientes en cuanto al acceso a puestos de trabajo, etc. Entonces digo, que algo sea bueno o malo depende de dónde lo miremos. Si yo miro los niveles de analfabetismo en Chile, claramente en el post-pinochetismo han bajado enormemente. Si yo miro los niveles de igualdad para acceder al mercado laboral, se han ampliado. Los sectores que vienen de los núcleos mejor ubicados económicamente, que acceden a mejores niveles de educación, acceden a mejores puestos de trabajo y por ende tienen ingresos salariales mucho más altos. Como que se genera una continuidad en los niveles de desigualdad muy fuertes. ¿Eso es bueno o es Ahora, malo? hay un problema, una de mis últimas preguntas. Obviamente hay el problema de la pandemia que cambió totalmente los datos y que es algo totalmente imprevisible, pero yo siempre hago para que entiendan, ¿me entiende? Digo, la pandemia cambió los datos, cambió la situación, entonces ahora todo está por descubrir, pero yo siempre intento dar también algunos datos sobre mi propio país de origen, por ejemplo, Italia. Primero, para nosotros sería un sueño tener un sistema de pensiones como el sistema chileno, porque efectivamente el aporte no es tan importante como el aporte que tenemos que dar, por ejemplo, aquí en Europa. Otra cosa es que en los años 80 Italia ha vivido un boom económico y yo creo que haya vivido también más allá de sus propias posibilidades efectivas. Entonces, yo veo, por ejemplo, bajo qué condiciones tienen que trabajar los jóvenes hoy en día. Primero, me gustaría saber por qué, según usted, estalló socialmente el país hace año y medio y si esta lucha no es solo social, sino también generacional, entre generaciones, es decir, entre personas que tenían o tienen una formación más alta, como los jóvenes de ahora, y los cuarentones, las personas de mi edad, de 50 años, por ejemplo, que ya se ven en ese sistema fuera del mercado laboral. Creo que sí, creo que, a ver, vamos a empezar por Sí. por lo que planteaba Alberto. Digo, el sistema previsional chileno tiene una serie de ventajas en términos de, por ejemplo, permite correlacionar mejor lo que es la trayectoria laboral con el sistema previsional a futuro. Claramente uno dice, si yo tengo buen nivel de ingresos, ahorro y además invierto eficientemente esos ingresos en una administración de fondos de pensión, pero en los países latinoamericanos tiene una limitación y es que existe un importante nivel de empleo informal. ¿Qué quiere decir? En países como Chile o Argentina u otros, el gran problema en términos previsionales no solo tiene que ver con qué nivel de ingresos van a tener los jubilados, sino quiénes van a poder jubilarse. Quiénes van a tener la suficiente cantidad de años de aportes para poder jubilarse. Porque están fuera del mercado laboral, desempleados, o porque están fuera del mercado laboral formal haciendo aportes. Entonces, es un problema que apareció en Argentina, apareció en Chile, etc. El otro gran problema que tiene esto es que el sistema de capitalización, a ver, a mí me gusta, lo comparto y soy favorable a él, pero tiene un grado de
vulnerabilidad frente a crisis económicas muy fuerte. Por lo cual, en Argentina, uno de los grandes problemas que hubo con el tema de capitalización, que fue muy similar al chileno, tuvo ciertos parecidos, fue que, por ejemplo, la crisis del 2001 lo destruyó. ¿Por qué? Porque una crisis inflacionaria muy alta licúa absolutamente la reserva de valor de los aportes que hicieron los jubilados durante muchísimo tiempo. Mucho ¿Y más cree usted que el aporte para que el sistema sea un poco más estable, un poco más resistente, el aporte tendría que subir? No, no necesariamente. En Chile lo que hicieron los gobiernos de la concertación fue para mejorar los niveles de ingreso de los sectores más postergados económicamente, sin tocar el sistema de capitalización, el Estado hizo aportes desde el Estado para los sectores que habían tenido mayores problemas desde el punto de vista laboral en los últimos tiempos. En Chile lo que hubo en los gobiernos de Bachelet, por ejemplo, fue un Estado que hizo aportes en nombre de los trabajadores a sus cuentas de las AFP, con lo cual permitió que tuvieran un nivel de capitalización más importante para engrosar en el largo plazo. Eso es, por un lado, una respuesta a lo que planteabas originalmente. Respecto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que la explosión, digamos, la reacción social chilena es multicausal. No hay una única explicación. Hay sectores que claramente se vieron complicados por la crisis económica y actuaron vinculados con eso. Hay sectores que vieron en esa crisis económica una posibilidad para plantear una impugnación mucho más profunda de el orden chileno actual. Ese orden chileno actual, como yo decía recién, es un orden mercadocéntrico, donde, como decíamos antes, el mercado no solo influye en la venta de zapallitos, tomates y autos, sino influye en el nivel de educación de los hijos, en el acceso a la salud de los familiares y en el nivel de ingresos que voy a tener cuando no pueda trabajar más. Hay sectores que no están de acuerdo con ese modelo y que me parece a mí, durante muchísimo tiempo no tuvieron actividad desde el punto de vista político, excepto esporádicamente. Chile es un país donde el conflicto social parecía inexistente hasta los 11 de septiembre. El 11 de septiembre salía un montón de gente a la calle y rompía todo por el aniversario del golpe. Y salía otro sector de gente a la calle y admiraba el golpe y la policía los perseguía a unos y a otros para que no hicieran desorden. Después esa gente volvía a su casa y no participaba. Y en Chile el debate político era un debate muy acotado. Y las opciones que se iban de ese acuerdo centrista, para llamar de alguna manera, que era la concertación y los sectores más centristas de la derecha, no tenía votos prácticamente. Digamos, en Chile las candidaturas del Partido Comunista, del Partido Humanista, etc., obtenían un 2 o un 3% de votos a nivel nacional. Bueno, muchos de estos sectores que electoralmente no fueron tan relevantes encontraron en las movilizaciones populares una posibilidad para jugar políticamente. No podemos ganar en las urnas. Bueno, vamos a pelear en las calles. Vamos a generar, vamos a obligar a que el gobierno abra un espacio de transformación respecto de lo que Tomás Maullón llama el Chile actual. Y en la práctica parecen haberlo logrado. Una convocatoria de una convención constituyente, un plebiscito, donde aun cuando votó poca gente, la gente masivamente votó a favor de cambiar la Constitución. Hay que ver ahora qué cambios en esa Constitución. Pero me parece que hubo sectores que claramente apostaron a una alternativa violenta por su debilidad desde el punto de vista electoral. Digamos, Chile parece tener un grado de acuerdo respecto del modelo post-pinochetista de una economía de mercado, con un gobierno que redistribuye marginalmente el ingreso
que no fue puesto en discusión hasta el año 2019. Electoralmente no hubo posibilidad de discutir eso. Hay que ver si en las calles se logra imponer las condiciones para intentar transformar eso. Y eso es un capítulo que está a ser escrito. No sabemos cómo va a votar la gente en esa convención constituyente. No sabemos qué va a pasar. Lo interesante es que empezaron a aparecer alternativas, por ejemplo, de candidatos independientes para esa convención constituyente. Sectores que no se ven contenidos por los partidos tradicionales y que ven en esta convención constituyente la posibilidad de poder plantear transformaciones más profundas. ¿Cuánto éxito van a tener estos sectores? No lo sabemos todavía. Es una pregunta que yo no te podría contestar hoy porque sería futurología más que análisis, digamos. Pero sí, claramente aparece una opción más amplia, más abierta que la que había hasta hace un año y medio. Digo, ¿cuán abierto está Chile para hacer cambios más profundos? Realmente no lo sé. Yo doy clase en las facultades sociales, por ejemplo, y ahí hay sectores que creen que Chile se encamina hacia, no digo una vuelta a la unidad popular, pero que hay un camino abierto para cambios muy profundos, porque para ellos la Constitución es lo que impidió que haya cambios. Mi lectura es distinta. Yo creo que la realidad es que Pinochet cambió Chile. Repito, para bien o para mal. Pero Pinochet se va del poder en un plebiscito en el cual obtiene casi el 47% de los votos. Esto demuestra que hay en la sociedad chilena, o había en ese momento, y parece no haber cambiado tan sustancialmente, una aceptación de muchas de las transformaciones que Pinochet introdujo. Lo cual no quiere decir que sean todos pinochetistas. Quiere decir que parece haber una aceptación de algunos cambios que Pinochet introdujo y que no parecen estar en discusión masivamente hasta hoy en día. Alejandro Rossi, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto.